Este programa especial hoy con dos invitados que van a estar compartiendo este análisis con nosotros. Trata de Alonso Centeno, internacionalista de la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence la sombra, por lo menos eso es lo que dice, ¿no? Ese es el eslogan. Y él es especialista en comercio internacional, comercio exterior, y nuestra dama, que va a estar hoy entre estos dos caballeros, Carolina Escarrá, que es hija de Escarrá, Carlos Escarrá Malavé. Tú sabes que tu papá hacía un programa, que a mí me gusta ese nombre, quería robármelo para hacerlo yo también, por la calle del Medio, aquí en Venezolana de Televisión. Y ella forma parte, es politóloga en mención también internacional, tiene un par de posgrados, va a estar compartiendo el análisis esta noche. Han pasado muchas cosas interesantes. Hoy. Es decir, el ambiente internacional está convulsionado. Pero uno, haciendo la reflexión, uno diría, hay huracanes pasando, terremotos, la tragedia de las personas que están pasando de un continente a otro, huyéndole a la guerra, y sin embargo, los temas recurrentes de los dirigentes políticos son Venezuela y Corea del Norte. Particularmente Venezuela, con una campaña internacional desplegada sin precedentes en la historia. Esto fue lo que dijo Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, hoy reunido con el presidente de España, quienes, obviando los temas esenciales de sus dos países, volvieron a hablar de Venezuela. Qué cosas, ¿no? Vamos a escucharlo. We have seen the heartbreaking tragedy of Maduro's socialist rule in Venezuela. Spain has been especially helpful. Gobierno socialista moderno en Venezuela. España ha sido especialista útil para promover los intereses y el bienestar del pueblo venezolano y agradecemos sus esfuerzos. Estados Unidos, Canadá y muchas naciones latinoamericanas en la sanción del régimen de Maduro. Así dice Donald Trump en esas palabras que ustedes están viendo allí en pantalla. Necesitamos a todos los involucrados. Los ciudadanos de Venezuela han soportado un inmenso sufrimiento, la pobreza, la hambruna y peligrosos disturbios políticos bajo el opresivo régimen socialista de Maduro. Paz para la restauración de la democracia y la libertad de todos los presos políticos, donde el socialismo se extiende a la miseria, sigue el pueblo de Venezuela mereciendo un futuro en libertad. Esperemos que nuestros amigos de la Unión Europea pronto sigan a Estados Unidos, Canadá y muchos países latinoamericanos en la sanción del régimen de Maduro. ¿Qué les parece a ustedes? Estas son las palabras de Donald Trump para abrazarse luego con Mariano Rajoy, presidente de España. Se van, caminan y además dejan de poner sobre el tapete de la opinión pública los temas reales y complejos que viven las sociedades de los Estados Unidos y España, que son sus países. Simplemente salieron a dar una declaración para ir en contra de Venezuela. ¿Qué está obviando Donald Trump? ¿Cuáles son aquellas noticias que no aparecen en la declaración de Donald Trump? Nosotros pudiéramos tener, no sé si los compañeros de producción me pudieran colocar, tenemos una gráfica de guerra no convencional que pudiéramos compartirla, porque lo que no dice Donald Trump en esa declaración es que ellos han contribuido a que todas esas penurias, supuesta hambruna, la pobreza y el sufrimiento que está viviendo la República Bolivariana de Venezuela ha sido de una u otra manera motorizada por un plan que viene desde los Estados Unidos de Norteamérica, financiando organizaciones no gubernamentales y promoviendo desestabilización a través de un conjunto de medios de comunicación que también están financiados por la NET. Mi inglés es muy malo, la National Endowment for Democracy. Ayúdenme ustedes porque mi inglés es muy malo. Pero fíjense, estas son las cosas que están pasando en el mundo. Poner en agenda el tema de Venezuela para seguir atentando contra la República Bolivariana, obviando completamente los temas internos. A mí me llama la atención, tú como
politóloga y además con esta visión internacional, digamos, con esta especialización en el área internacional, ¿cómo puede comprenderse este tipo de actuaciones de los presidentes de Estados Unidos y España? Yo creo que lo principal es tratar de entender el contexto. Para cuando se hablaba de las sanciones, es decir, antes de que entrara Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos, antes del 20 de enero, que diera su discurso de la nación, los organismos de inteligencia hicieron un documento donde le decían cuáles eran las amenazas reales que había. Ahí no estaba Venezuela más allá de un problema de democracia, y creo que eran 2 o 3 parrafitos lo que decía. Sin embargo, te hablaba de Rusia, te hablaba de China, te hablaba de Irán y te hablaba de Corea del Norte. Esas son las 4 amenazas principales que tenía Estados Unidos durante todo este tiempo. El resto de los países era un plus, era sencillamente un símbolo de más al lado de todo eso. Pero ese plus, de alguna manera, Venezuela se ha convertido en una amenaza de un tiempo para acá, sencillamente porque ha permitido, ellos mismos lo dicen en sus propios informes de inteligencia, ha permitido la entrada de Rusia y China al continente y a la parte de Latinoamérica, sobre todo a través de la CELAC y a través de todos los esquemas de integración impulsados por el comandante Hugo Chávez. Otro elemento en el que Venezuela hace mucho ruido es el hecho de que, lo veníamos hablando ahorita antes de empezar el programa, o sea, gracias a Chávez estamos viendo un mundo multipolar y pluricéntrico, donde China, Rusia, India, es decir, hay otros países que tienen cierto poder a nivel internacional y que no dependen del poder hegemónico que quiere plantear Estados Unidos. Venezuela hizo algo que no podía plantearse Estados Unidos aceptarlo, que es decir, bueno, ya no vamos a negociar con el tema del dólar. Venezuela hizo algo desde que estaba Hugo Chávez en el gobierno, que fue decir, bueno, vamos a repatriar el oro. Venezuela ha hecho, bueno, la reunificación de la OPEP desde el año 2000. Ahorita, por supuesto, con el presidente Nicolás Maduro hubo un reimpulso en el tema de la OPEP, y cuando ellos quisieron bajar los precios de petróleo a niveles ínfimos, Venezuela logró un periplo de 2 años, pero logró de alguna manera que se estabilizaran un poco los precios, que se estabilizara la producción y que además se hablara de ir más allá de los países exportadores de petróleo, hablar de los países OPEP y no OPEP, que hoy en día están planteando hacer un cartel. Carolina, este pequeño país llamado Venezuela, con Hugo Chávez al frente y ahora con Nicolás Maduro siguiendo esa política, ¿ha podido hacerle contrapeso a los Estados Unidos en el ámbito internacional, tener influencia real sobre, digamos, las decisiones importantes que hacen que hoy tengamos un mundo pluripolar? Mira, desde el momento en el que no hay un poder real, una hegemonía directa, no somos perritos moviendo el trasero, moviendo la colita, como dijo Kuczynski. Desde el momento en que Venezuela hace un planteamiento que es muy importante y que la gente obvia a nivel general, pero hace un planteamiento desde el año 2004 junto con Cuba, de ir a una alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América. En ese entonces ni siquiera lo planteaban como alianza, sino como alternativa. Era una alternativa al capitalismo, una alternativa a la visión que venía planteando Estados Unidos, a la visión que querían imponer en el mundo. ¿Y querían imponerla para qué? Porque yo creo que es importante aquí entender por qué ahorita se está manejando esto. Yo lo hablaba con el profesor Wong en estos días, Ernesto Wong, y veíamos lo que era la diferencia entre el complejo financiero comunicacional, que de alguna manera tuvo mucho peso en el gobierno de Obama, y ahorita como vuelve a la visión del complejo militar industrial tradicional, que de los WASP, de los White Anglo-Saxon Protestant, de los blancos anglosajones y protestantes en Estados Unidos, que son los que realmente tienen o han tenido históricamente la dominación, y cómo están regresando a esa visión, para lo cual necesitan guerra. Pero lanzarte una guerra en Corea del Norte, un ingreso directo de Rusia y de China en el conflicto, porque además los tienes muy cerca, pues, ¿no? Planteártelo en Venezuela es su área de influencia, pero además está mucho más cerca. Planteárselo en Venezuela es que ellos también se tomen un tiempo en llegar para acá si nos van a apoyar de alguna manera. Planteárselo en Venezuela es que Venezuela no se pueda defender. Pero Estados Unidos quedaría muy mal ante el concierto internacional si se lanza pues una intervención militar en Venezuela sin justificarla. Entonces eso nos lleva a entender por qué quien dirige ahorita el grupo de ministros, quien dirige el Consejo de Ministros en los Estados Unidos es John Kelly, que fue el mismo que en octubre del año 2015 dijo: podemos intervenir en Venezuela desde el momento en que los organismos internacionales, la ONU, la OEA, etcétera, se pronuncian diciendo
hay una crisis humanitaria. Ahora, no es la ONU como lo hizo el secretario general anterior, que se pronunció casi que una semana antes de salir, sino que es la ONU con la FAO, que es el organismo especializado, es la ONU vinculado a la OMS, vinculado a la Organización Mundial de la Salud y vinculado a todos esos espacios que son los que realmente dicen si hay o no hay una crisis humanitaria y no lo han podido Por eso, probar. Carolina, es coherente que se perfilen contra nuestro país con sanciones económicas para tratar de forzar que exista realmente unas penurias y un sufrimiento del pueblo venezolano de no recibir medicinas, pero porque ellos las están bloqueando, de no recibir alimentos porque ellos los están bloqueando, para entonces justificar una potencial invasión o una potencial intervención. Sí, efectivamente, Harim, gracias por invitarme a este espacio, a compartir con Carolina también este espacio. Harim, efectivamente yo quisiera contarte que en primer lugar, para el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica no es una prioridad la salud del pueblo de Venezuela y no es una prioridad la alimentación del pueblo de Venezuela. Para el gobierno de los Estados Unidos, entiéndase todo el aparato y el complejo de dirección política del gobierno de los Estados Unidos, realmente el pueblo de Venezuela no le importa, aun cuando, si logras ver el discurso de Donald Trump ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Donald Trump insiste en que el pueblo venezolano ha pasado penurias, el pueblo venezolano pasa hambre, el pueblo venezolano necesita apoyo a Estados Unidos y ya lo dejaron claro, no les importa el pueblo venezolano porque aplican sanciones tendientes a maximizar, tendientes a incrementar los niveles de desatención social y los niveles de estabilidad económica que puede tener el pueblo de Venezuela. Esto más bien, Alonso, no pone sobre el tapete que han sido ellos desde siempre los que han promovido que haya escasez de alimentos, que haya fuga por la frontera, que haya un ataque a la moneda, que hayan todo este tipo de situaciones que se han venido creando para provocarle una crisis económica al país. Sí, sí han participado activamente en eso. Y fíjate lo irresponsable, ¿no?, de tomar ese tipo de decisiones de política internacional, que además sancionan a los venezolanos que van o que transitan por el espacio de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, sometes las condiciones o incrementas las condiciones, limitas la permanencia de los ciudadanos venezolanos en Estados Unidos porque ahora dices que te sientes amenazado. Es decir, sancionas al país, colocas condiciones a la economía del país, agredes al gobierno de ese país y después dices, no, es que no queremos que sus ciudadanos vengan a Estados Unidos. Porque ¿sabes qué sí es un hecho, Harim? Que las masas poblacionales se mueven en dependencia del problema que se esté presentando en ese país. Es obvio que una gran masa poblacional podría irse a los Estados Unidos de Norteamérica y entonces hábilmente o de manera muy viva el gobierno de los Estados Unidos se lava las manos del conflicto y dice, no, para acá ahora voy a incrementar la protección de mis fronteras para que los ciudadanos venezolanos no vengan. Oye, por cierto, que dice que esas sanciones son nada más para los chavistas. Y ahora, yo me pregunto, lo hice ayer a los invitados y se los pregunto a ustedes, ¿y cómo van a hacer ellos para determinar? Ellos tienen un chavistómetro para saber quién es chavista y quién no es chavista para no dejarlo entrar a Estados Unidos. Lo que pasa es que lo que dicen las sanciones directamente es primero un tema de la seguridad, la información es seguridad para ellos, ¿no? Yo recuerdo una frase de Thomas Jefferson, que además es uno de los padres fundadores para ellos y de la democracia, pseudodemocracia en Estados Unidos, que decía que cuando se sacrifica la libertad en función de la seguridad, se pierden ambas, se pierde la seguridad y se pierde la libertad. Eso yo creo que ellos no lo han entendido, ¿no? Pero cuando tú ves las sanciones que ellos generaron, que están en la página de la Casa Blanca, lo que dicen sobre Venezuela es que van a sancionar a los funcionarios y a los familiares directos de los funcionarios del SEBIN, de la Cancillería, del SAIME y del Ministerio de Interior, Justicia, del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz y del CICPC. Y te lo dicen en función de que Venezuela no coopera con la información sobre los funcionarios que van o sobre las personas que van a ingresar en Estados Unidos. Entonces, cuando ellos te dicen que es para los chavistas es porque forma parte de los funcionarios pero bueno, también sabemos que, y quizá no debería decirlo en este espacio, pero bueno, más del 70% de los funcionarios que hay en Cancillería son opositores, pues, ¿no? Entonces sabemos que en realidad no es a los chavistas realmente a los que están
Y probablemente la realidad en otros ministerios no sea muy diferente, porque si hay una cosa que a mí me consta, porque he trabajado tanto en la administración pública como en empresas privadas, pero lo que debo decir como testimonio es que este gobierno es muy respetuoso de aquellos venezolanos que no comparten su ideología dentro de las instituciones del Estado. Hay gente que tiene todos los años del mundo allí y no los mueve nadie. Lo peor es que no hacen su trabajo. Yo voy a hacer una travesura aquí con los compañeros de producción. Vamos a poner entonces la infografía que tenemos sobre la guerra no convencional. Me voy a poner de pie y voy a tratar de explicar con todos ustedes. Ustedes se van a full pantalla con la infografía y les voy a mostrar a nuestros invitados esta noche lo que ha hecho los Estados Unidos de Norteamérica. Según la explicación que tenemos nosotros, digamos, hemos podido sistematizar. Hay un documento incluso que se llama el Freedom 2, donde sistematiza todos los elementos a través de los cuales los Estados Unidos de Norteamérica han incidido a través de los diferentes financiamientos para poder generar una crisis en Venezuela. Fíjense ustedes, guerra no convencional en Venezuela. Esto es de 2015. No es muy diferente a lo que está sucediendo hoy. Un ataque internacional que está relacionado con el tema diplomático. Cómo este tema diplomático ha pasado ya a sanciones económicas, que es la etapa que estamos viviendo actualmente. Por otra parte, tenemos los medios no convencionales, las redes sociales, generando unas campañas de guerra psicológica que hacen que se desestabilice emocionalmente algunos sectores del país, que incluso han sido utilizados por su desestabilización emocional para salir a las calles a protestar y generar que se ha denominado guarimbas y que no es otra cosa que hechos terroristas en las calles de Venezuela. Por otra parte, están las campañas de desprestigio a los líderes políticos de la revolución bolivariana. A todos se les acusa de narcotraficantes, se les acusa de ser unos corruptos, de ser unas personas que no tienen ningún tipo de probidad moral para estar al frente de las riendas del gobierno en nuestro país. Por otra parte, y no menos importante, el saboteo eléctrico ha sido otro de los elementos a través de los cuales se ha trabajado en Venezuela. Se ha determinado, incluso muchas personas han muerto en pleno sabotaje, que han tratado, por cierto, a través de las redes sociales de desprestigiarlo, a través de las campañas diciendo que son iguanas las que supuestamente tumban la luz en nuestro país. No, no son iguanas, son seres humanos que han sido quemados y que han muerto tratando de sabotear líneas de electricidad en nuestro país. Todo esto tiene que ver, pudiera ser un comentario rápido, pero que es muy importante, porque el momento más bajo de popularidad de Hugo Chávez tuvo que ver con la crisis eléctrica en nuestro país. Esa es la razón por la cual el saboteo eléctrico se convirtió en un tema importante para la oposición en Venezuela. Continuamos con más de esta explicación. Paramilitarismo. Aquí hubo en su momento células que se pudieron comprobar en diferentes barrios y que a su vez se conectaron con grupos delictivos que funcionaban con una estructura de paramilitarismo en los barrios para tratar de imponer por la fuerza que incluso no fueran a votar en algunas elecciones. Esto sucedió el 6 de diciembre. No estamos diciendo que por eso haya ganado la oposición ese día, pero fue uno de los factores que se manifestó durante esa elección. El otro tema importantísimo, la guerra económica, y cómo todo lo que nosotros hemos vivido en los últimos años tiene que ver también con la forma como a través de la frontera se han llevado muchísimos de los alimentos que han sido traídos, algunos importados y algunos producidos aquí mismo, muy baratos, subsidiados por el Estado, y principalmente los alimentos subsidiados por el Estado fueron aquellos que se perdieron durante la primera fase de la guerra económica en nuestro país. Oye, qué casualidad, qué cosa tan casual. No parece tan casual y efectivamente lo podemos enmarcar en el contexto de un plan que tiene algunas referencias ya conocidas internacionalmente, como el caso de Freedom 2. Y los medios convencionales haciendo también su trabajo. Medios de comunicación supuestamente dedicados al entretenimiento, y esos medios de comunicación dedicados al entretenimiento, pero a través de películas, a través de series de televisión, a través de programas como los talk show estos que son preparados todos, deben saberlo quienes los ven, los talk show
son testimonios que no son reales, son guiones que los llevan. Y bueno, allí se ha tratado el tema de Venezuela también de manera denigrante para tratar de contribuir con este contexto que les pedimos a nuestro director que nos vayamos a full otra vez. La guerra no convencional, este elemento que se ha planteado en nuestro país. Queríamos, y teníamos nosotros la inquietud de mostrar esta realidad, porque esto es lo que oculta Donald Trump a través de las declaraciones cuando dice que este país ha sufrido mucho. Queríamos compartir con nuestros invitados este escenario de guerra no convencional que se ha venido contra Venezuela, Alonso. Hoy continúa, pero hoy continúa ya con sanciones y donde se ha quitado la máscara el imperialismo norteamericano y ha dicho a través de su principal vocero, que es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, nosotros estamos al frente de esta guerra. Efectivamente, en una oportunidad les conversaba, Harim, que Venezuela ha tenido que ser muy cuidadoso con sus cuentas en el exterior, cuidando inclusive a los bancos corresponsales que mantienen relaciones con Venezuela, porque el bloqueo financiero contra Venezuela comenzó hace mucho tiempo. Esta es una parte que, bueno, digamos que no ha sido bien metabolizada, no ha sido bien digerida por la opinión pública nacional, pero es un hecho. Venezuela, las trabas para poder abrir una cuenta en el extranjero, para poder hacer una transferencia, que son operaciones bancarias que hacen las repúblicas todos los días, cotidianas y que son necesarias, pues. Entonces Venezuela se retrasaba exageradamente en una cancelación o en un pago porque los bancos le rebotaban las operaciones, porque los bancos... Es decir, el acoso financiero comenzó hace mucho tiempo contra Venezuela. Esto es algo que debe entender muy bien la colectividad nacional en este momento. Ahora, aparte del acoso financiero, ahora hay declaradas unas sanciones que en ningún momento fueron contra funcionarios. A ver, técnicamente sí fueron contra funcionarios, pero su efecto son dirigidos exactamente contra el pueblo de Venezuela. En este caso, Nikki Haley, la representante de Estados Unidos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, sostenía en una oportunidad: estamos enviando un mensaje fuerte y claro a Venezuela. ¿Qué significa un mensaje fuerte y claro a Venezuela? Un mensaje dirigido a que el electorado no votara por Nicolás Maduro, que el electorado no votara por la Asamblea Nacional Constituyente, que el electorado nacional se abstuviera de participar en los procesos electorales en Venezuela. Eso no solamente es una intromisión en los asuntos internos de un país, sino que representa, de manera sostenida, pudiera representar una causa para que el multilateralismo actúe de inmediato. Es decir, el mundo, las repúblicas del planeta tienen que participar en este momento en función de Venezuela, en función de soportar una causa justa, en función de apoyar el legítimo derecho que tiene Venezuela a expresarse contra unas sanciones unilaterales que además son ilegales. Ahora, fíjate, Donald Trump ha dicho algo que nosotros debemos sobremarcarlo. El llamado es directamente a la Unión Europea. ¿Tú crees que existan condiciones en la Unión Europea, los socios de Estados Unidos allá puedan impulsar como bloque también unas sanciones contra nuestro país y qué consecuencias podrían tener? Mira, fíjate, primero hay que entender que ha habido varias sanciones, ¿no? Cuando hablamos del tema de que puede afectar a los funcionarios o no, me refiero a las sanciones del 24. Pero evidentemente las sanciones económicas no solamente nos afectan a todos, sino que lo que dice Alonso es cierto. O sea, el cerco financiero viene de hace tanto tiempo que precisamente en el 2015, antes de que saliera el Freedom 2, que es del 25-26 de febrero del año 2016, desde el 2015 se decía que el riesgo país de Venezuela era mucho mayor incluso que el de Siria, que en ese momento estaba en una guerra después del nacimiento del Estado Islámico, ¿no? O sea, una situación donde había una guerra convencional y el riesgo país de Venezuela era mucho mayor que el de Siria. Sin embargo, las sanciones que son tan importantes, las sanciones del 25 de agosto, como la declaratoria que hace Donald Trump de que va a haber una intervención militar en Venezuela. Él lo dice abiertamente. Lo que nosotros tenemos como politólogos, como internacionalistas, diciendo durante muchos años quien está detrás de esto es el gobierno de los Estados Unidos, finalmente se pone o coloca las cartas sobre la mesa con este personaje, pues. Con un personaje que, vuelvo y repito,
Mira, la única vez que él habló durante su campaña de Venezuela fue cuando estuvo en el estado de Florida. De resto, él no habló durante toda su campaña, ni sabía dónde quedaba Venezuela. Pero llega al gobierno y le empiezan a todo lo que es el complejo militar industrial. Tienes que haber una guerra, tienes que hacer una guerra, tienes que contener a Rusia, tienes que contener a China. Esto es importantísimo lo que tú estás diciendo, porque eso quiere decir que el lobby que ha hecho los diputados y los sectores de oposición venezolanos tuvo su efecto en el ámbito internacional y que no es juego el hecho de que son venezolanos, entre comillas, los que han impulsado todo este tipo de sanciones contra Venezuela. Mira, eso por un lado, no solamente la cantidad de veces que fue Julio Borges como presidente de la Asamblea Nacional en desacato, que no tiene ningún tipo de legalidad, a decir, si usted invierte en Venezuela, cuando yo sea el que, porque él no dice que él va a ser presidente, pero cuando yo sea el que asesore a la presidencia, les voy a decir que no les paguen. Eso es lo que él le decía a los australianos y a todos los que de alguna manera se reunían para invertir en Venezuela, ¿no? Con una carta además explicando lo que dice la Constitución, sin explicar que están en desacato, ¿no? Pero además, esto no se escapa del propio contexto de los Estados Unidos. No solamente Trump ganó por lo que es el propio sistema electoral de los Estados Unidos, que no implica que la mayoría de la población votara por él, como lo mismo le sucedió a Obama, como lo mismo le sucedió a los presidentes anteriores, porque el sistema está preparado para eso, ¿no? Pero además, Donald Trump se encuentra ahorita dentro de una situación interna bien delicada con lo que se conoce como el Russiagate, que es decir, la pudo haber durante la época de la campaña con los rusos y cómo eso pudo influir en la victoria pues de Donald Trump frente a Hillary Clinton, sobre todo por aquellos correos electrónicos que tiene, por se cierto, revelaron. que tiene, por cierto, toda la pinta de un falso positivo, ¿no? De vincularlo a él con Putin, en este caso. Claro, pero además él habló muy bien de Putin durante su campaña, claro, ¿no? Entonces... decían que eran amigos. Realmente lo que quieren es decir, bueno, te estás acercando a nuestra mayor amenaza, porque las mayores amenazas son Rusia y China, que se manejan casi que en igualdad de condiciones, luego Corea e Irán, según sus propios documentos. Pero además eso no es bien visto por el Congreso, no es bien visto por la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces él tiene que de alguna manera paliar esa situación frente a Rusia e incluso frente a China. Uno de los documentos que sacó Donald Trump en un momento determinado, creo que fue en marzo, la única respuesta, cuando yo me puse a investigar sobre el tema, la única respuesta que vi fue de China diciendo cuidado, porque él hablaba del tema de la competencia desleal, de eso tú debes conocer muchísimo más que yo, el tema de la competencia desleal a nivel comercial, y la única respuesta fue de China diciendo tu deuda está en mis manos, ¿no? Pero además muy solapadamente, muy tranquilamente, muy diplomáticamente. Muy sutil, ¿no? Él lo dijo en su campaña que él quería el fortalecimiento de la economía de América y rescató aquel famoso eslogan de América para los americanos. Para los americanos. Eso es... hay que tenerlo ahí en cuenta para nosotros analizarlo. 9:47 minutos, le pido a nuestros compañeros de producción que nos coloquen ese video que preparamos. Bueno, no es nuestro, es de Cuba Visión, Cuba Noticias. Ellos han hecho un video en el cual hablan de cómo, de todas los dimes y diretes, de todos aquellos elementos a través de los cuales se contradicen tanto Donald Trump como el propio, sobre todo Rajoy, el estilo de democracia que ellos defienden en el mundo. Por cierto que son dos países interesantes como para analizar esos sistemas electorales, ¿no? Porque Donald Trump no es electo por los estadounidenses, pero a Rajoy tampoco es electo por los españoles. Oye, qué cosa, qué democracia tan extraña la que defienden estos dos personajes que se han reunido hoy, presidentes de países, para poder intervenir en los asuntos internos de Venezuela. ¿Qué opinión te merece? Perdón, si me permites un segundo, además dentro de esa tríada de la Unión Europea, Francia, España y Alemania acaba de ganar otra vez Angela Merkel por cuarta vez consecutiva. O sea, allí no se habla ni de dictadura, ni de que haya ausencia de democracia, ni de que haya una reelección indefinida que no debe ser permitida, ni nada de eso. Eso sí no fueron cuestionados. Eso sí no fueron cuestionados, pues, bueno, ¿no? Y que forman parte de esa tríada de la Unión Europea. Yo quería compartir este video con ustedes para analizarlo ya en la última parte de este programa, que siempre se hace muy corto por lo interesante y lo dinámico que está el ámbito internacional. Vamos a verlo y a escucharlo. Joven catalana ofrece una flor a un guardia civil. Es una foto ya clásica y encierra un claro simbolismo. El pueblo tiende la mano y ofrece la paz
a quien ejerce la fuerza al servicio del poder. Fue tomada en Cataluña, en el registro policial de un periódico donde supuestamente se imprimían las papeletas para el referéndum de independencia, declarado ilegal por las autoridades españolas. No veremos esta foto símbolo en ninguno de los grandes diarios españoles, los mismos que, por cierto, sí publicaron una muy similar tomada en Caracas. Y es que Venezuela es hoy el laboratorio del doble rasero informativo de la prensa española, la que califica como secuestro de la democracia o golpe de Estado el referéndum de independencia organizado por el gobierno de Cataluña, pero que en julio llevaba a portada de manera entusiasta una consulta ilegal de la oposición de Venezuela en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Esa misma prensa aplaude que hoy en Cataluña la policía confisque urnas y papeletas. A la vez califica como dictadura a Venezuela, cuyo gobierno permitió la celebración de la citada consulta ilegal de la oposición. Una consulta tras la cual los organizadores quemaron actas y papeletas y cuyos datos de participación, según el gobierno de Caracas, fueron multiplicados por 3 de forma fraudulenta. Una denuncia que, por supuesto, silenciaron o descalificaron los medios españoles. Unos medios a los que cada día se les hace más difícil provocar entusiasmos por la oposición venezolana. Por ejemplo, la prensa española denunciaba que a Lilian Tintori, esposa del opositor preso Leopoldo López, se le impidió salir de su país, olvidando contar un detalle, que estaba citada por un tribunal de justicia que prohibió su salida ante el riesgo de fuga. Recordemos que Tintori está investigada por el hallazgo en su vehículo de 200 millones de bolívares en cajas precintadas en un país en severas restricciones de retiro en efectivo. Estos medios también amplificaron las denuncias contra Nicolás Maduro de la exfiscal general Luisa Ortega por supuestos cobros de comisiones de la constructora brasileña Odebrecht. Pero silenciaron el rotundo desmentido de dicha empresa, que sí ha reconocido pago de comisiones en otros países. Como han tapado que la citada exfiscal está hoy en situación de busca y captura por su presunta conexión con una red de extorsión a empresarios, y como silencian que solo tras su destitución es que se han reabierto en el país centenares de casos de malversación, sicariato e incluso de prácticas de abusos policiales. Tampoco esto lo leeremos en la prensa española, que es el nuevo fiscal general, paradójicamente más cercano al gobierno, el que está llevando a prisión a policías por violación de derechos humanos. Pero hay una cierta prensa española que, lejos de ocultar las conductas más impresentables del antichavismo, las airea. Es el caso del diario ABC, donde leíamos acerca de la ejemplar actitud de la famosa modelo venezolana afincada en Madrid, Fabiola Osborne, quien afirmaba orgullosa que ha dejado de enviar medicinas a su abuela en Venezuela por ser chavista. Por cierto, ¿han leído algo en la prensa española sobre el escándalo periodístico del Canal 1 de Colombia, que pagó a un exagente de inteligencia venezolano para vincular al gobierno de Maduro con el narcotráfico? Fíjense ustedes, ahí lo teníamos. Ese trabajo hecho por nuestros compañeros de Cubavisión. Buen trabajo, ¿verdad? Pero nosotros volvemos a este tema. ¿Cómo esas declaraciones de Trump, esas declaraciones de Rajoy? Ante estas amenazas al país, el canciller ha dicho en varias oportunidades, en varias entrevistas y en declaraciones de prensa, incluso en la Organización de Naciones Unidas, que ante las sanciones y las acciones unilaterales contra nuestro país es necesario, y contra cualquier país, es necesaria una respuesta multilateral. ¿A qué se refiere el canciller cuando dice esto? Mira, en un adagio popular es muy fácil interpretar, por ejemplo, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo, dice el adagio popular, ¿no? Resulta ser que los países no se pueden permitir la intervención unilateral de los Estados Unidos de Norteamérica sobre ningún otro país, porque si esa es la conducta, y la conducta además sistemática y reiterada del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica,
Si lo hace esta vez con Venezuela, va a seguir haciéndolo, porque ya lo hizo una vez, lo demostró con Afganistán, lo hizo una vez con Libia, lo hizo con Siria, lo hizo y lo ha hecho con con decenas de países adicionales. Entonces, ¿qué es lo que yo veo coherente? ¿Qué es lo que yo veo que además lo está haciendo el canciller Jorge Arriaza en este momento? Está pidiéndole al planeta una respuesta multilateral, un coro de países diciéndole a los Estados Unidos no puede seguir imponiendo sanciones unilaterales contra los demás países, porque además haces daño a la economía, haces daño a la población, o sea, esto tiene un claro efecto sobre la población, no sobre los gobiernos. Cabe destacar, quería destacarte eso. Entonces, nosotros en la angustia también que llevamos, o sea, como república, ¿no? La República Bolivariana de Venezuela ha decidido ser una república libre y tener una política exterior que represente la libertad de sus intereses, la libertad de su credo, la libertad de la política nacional. Entonces, en esta angustia de la autodeterminación, porque el que se autodetermina debe ser también responsable por su vida y debe protegerse de los enemigos, entonces Venezuela en este momento pide al concierto internacional una respuesta multilateral, que en el marco de los organismos se le responda a los Estados Unidos. Y finalmente quería cerrar, Harim, diciéndote que me parece, y lo conversaba ahorita con Carolina, parece ser que esta es una respuesta precipitada de los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí hay algo, lo viene explicando Carolina, desde el inicio de la campaña de Donald Trump, la prioridad no era Venezuela y de pronto se convirtió Venezuela en una alerta roja mundial. Aquí descubrieron algo o encontraron un negocio muy fácil con el tema que quieren explotar el tema de la guerra con Venezuela. Entonces, lo venía